les damos la bienvenida a todas, a todos, a la maestra Edith, que próximamente será doctora, y pues nos viene a compartir un proyecto que es parte de su tesis doctoral y que, pues, bueno, registró en la jefatura y que nos interesa conocer cuáles son sus avances. No nos va a presentar todo porque sería mucho, pero pues bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos presente sus avances. Adelante, Edith. Bueno, les comentaba y ya les comentaba también la doctora Blanca, que bueno, este estudio tiene otro nombre, pero bueno, a fin de presentarlo aquí en el seminario, le nombré Estudio sobre la conformación de la identidad profesional en estudiantes de pregrado en modalidad virtual. La intención de esta investigación que se realizó pues dentro de mi formación en el doctorado lo hice en el ICIDEM, y es un doctorado de investigación educativa aplicada. Si gustas darle, Lupita, tiene una intención no de generalizar. Al final de cuentas, el trabajo no generaliza cómo los estudiantes van formando esta identidad de manera general o definitiva, sino más bien cómo los estudiantes que están en una licenciatura virtual pues van apropiándose de ciertos referentes, de referentes teóricos, de referentes pragmáticos o prácticos también, de ciertas condiciones institucionales, culturales, epistémicas, prácticas contextualizadas, y cómo ellos en su lenguaje, en su discurso, pues van asumiendo como esta identidad o una identidad que se supone que está construyéndose a lo largo de su formación, y que no termina o no culmina en la formación de la trayectoria académica, sino que esta se debe consolidar o se va a ir consolidando a lo largo también de su ejercicio profesional. En este sentido, bueno, el trabajo tiene de origen, pues el punto de partida es de hace 6 años. Yo en aquellos tiempos me preguntaba, esto es antes de que entrara al doctorado, yo ya me preguntaba, decía, bueno, ¿qué sucede con estos estudiantes que son virtuales y que sus concepciones en relación primero a la licenciatura en educación que se tiene en el SUB, que su concepción decía que ellos se formaban o ellos pensaban que su formación los tenía que dirigir a ser docentes, ¿sí? A la docencia 100%. Y entonces yo comparaba estudiantes presenciales, porque en aquel momento yo tenía estudiantes presenciales también, y decía, bueno, los estudiantes presenciales tienen en su imaginario, desde que ven la figura del profesor, desde que ven la figura, por ejemplo, yo decía, es que un abogado ve al profesor abogado, y lo ve con traje, lo ve con el auto, último modelo, y decía, es que los estudiantes estudian esto porque quieren verse en un futuro así. Y entonces, ¿qué pasa con los estudiantes virtuales? Cuando lo que ven es la pantalla y lo que ven es esta representación nada más, digamos, simbólica de decir, estoy estudiando una licenciatura en educación o en estos momentos una licenciatura en desarrollo educativo, y qué es lo que ellos están pensando. Y entonces, bueno, primero inicialmente señalaba, bueno, cómo construyen esta identidad profesional los estudiantes, ¿no? Ese era así como mi planteamiento inicial. Y entonces después, pensando y repensando, ya que entré en el doctorado, decía, es que ellos no construyen una identidad profesional. Ellos se supone que ellos van formando o se va formando esa identidad profesional, y esa construcción de la identidad ya la hacen o ya se genera cuando ya están en el ejercicio profesional. Esa fue así como una de las primeras planteamientos y reflexiones. Y también pensaba yo en esos imaginarios, también no nada más del estudiante, sino también en este caso del investigador, planteaba, bueno, cómo la formación de profesionistas con este alto conocimiento cultural, de actuación, de laboral, decías, es que siempre que piensas en educación, piensas en docencia. No sé, pero es así como todo este campo que tiene que ver con la educación, siempre se piensa en la figura de un docente.
cómo este imaginario de este término en particular, pues ya está legitimado culturalmente. Entonces el estudiante cuando ingresa a una licenciatura donde el término dice educación, entonces se van directamente a pensar que ellos se van a dedicar a la docencia. Entonces estos fueron los principales planteamientos iniciales con los que comienza esta investigación. Y bueno, si gustas darle, Lupita, una más. Y bueno, inicié pensando que, bueno, primero, ¿cómo se entiende la identidad? Si gustas una antes, Lupita, creo, si no me equivoco. Sí. Y bueno, decía que la identidad, bueno, es un componente dinámico, es un componente contextualizado y regulado institucional, cultural y socialmente. Y que bueno, está condicionado por procesos de socialización secundaria y de aprehensión de estas estructuras y referentes que se van dando en estos procesos de interacción comunicativa y que son un punto de partida para la construcción de un yo identitario, ¿sí? Y bueno, este yo identitario, bueno, se va reconstruyendo, lo que comentaba hace un momento, constantemente, a partir, pues, de esa resignificación que hace el sujeto en la posición que le corresponde desempeñar. Por ejemplo, si eres jefe de familia o eres el padre, pues te toca asumir ese rol de padre. Si eres el hijo, te toca asumir el rol del hijo. Si eres el estudiante, asumes ese rol de estudiante, y así en cada una como de estas expectativas que se tienen en función de lo que corresponde puede ser desde cuestiones de género, pero también desde cuestiones laborales, desde situaciones personales y también de edad y demás. Dice que esto, bueno, es complejo. Ya te me fuiste, Lupita. Es complejo porque esto no es una realidad objetiva, y que aquí entra la complejidad del término. No podemos hablar o no se puede mencionar la identidad como algo tangible, algo que se ve o algo que se puede medir fácilmente. Y esto, bueno, porque la identidad, como bien les comento, no es una realidad objetiva, sino que esta se va creando como una construcción, ¿sí? Donde, bueno, es una construcción discursiva de lo que el entorno va generando en el sujeto, pero también es una construcción mental donde el sujeto va asumiendo como ciertos esquemas, ciertos patrones o ciertos roles que los individuos emplean para expresar un determinado modo de verse, de sentirse en relación con ese contexto o con ese medio en el que está inserto, tanto social y culturalmente, y que bueno, al final esta complejidad de entender la identidad, pues es un elemento totalmente intersubjetivo, y al compartirse estos términos, estos elementos, estos referentes, se interiorizan con los otros, y entonces también van construyendo al sujeto en esta identidad personal. Entonces, bueno, más adelante explico cómo es este asunto. Y bueno, también lo se concibe como la forma en que le damos sentido de nosotros mismos, a nosotros mismos, y la imagen de nosotros mismos que presentamos a los demás. Entonces es un ir y venir de este término o de este concepto y de esta relación que se tiene con el otro, por los otros, para los otros y para sí mismo. Sí. No sé, primero presento, ¿verdad, Blanca? Y luego ya, si vienen las preguntas. Sí. Acaba y luego ya preguntamos. Es que luego me emociono, hablo mucho y luego al rato ya se me van las ideas, pero igual. Y bueno, esta es la identidad. Bueno, para hacer el estudio, voy a empezar a platicar ya más cómo fue el estudio y cómo bueno, si hay estudiantes que están en posgrado y demás, pues poder comprender todas estas lógicas de construcción de la investigación. Bueno, inicié haciendo una búsqueda exhaustiva de un estado del arte, y esta búsqueda exhaustiva de quienes hablaban sobre identidad, y entonces identifiqué tres tradiciones disciplinares, ¿sí? O tres formas de poder entender y comprender este asunto de la identidad. Y bueno, desde la dimensión sociológica o desde esta disciplina sociológica,
Por ahí encontré algunos autores que hablaban de que había una construcción de significados a partir del reconocimiento cultural, y entonces ahí emerge este asunto de la identidad social y de la identidad colectiva. Desde la cuestión psicológica, encontré también un conjunto de autores que hablaban más sobre esta la personalidad que se va construyendo, se va diferenciando mediante una serie de identificaciones que se apropian a lo largo de la vida. Se va creando una biografía identitaria, y que esto va dando cabida a esta identidad personal del sujeto. Y bueno, y esta disciplina desde la pedagogía, desde la cuestión pedagógica, donde dice que la identidad se aprende en el espacio relacional como una construcción subjetiva e intersubjetiva, donde se internalizan esas necesidades externas del mundo social de pertenencia. Al final de cuentas, todos estos elementos de estos autores que hablan sobre la identidad, pues me permiten a mí pues definir este término desde una concepción social, no desde la sociología, ni desde la psicología, ni desde la cuestión pedagógica en particular, sino más bien entender que es una situación, es una concepción de tipo social. ¿No? La identidad no es del sujeto en sí, sino que depende de este contexto social donde esté inserto. Dice que esto toma de base la construcción de significados a partir de los atributos y artefactos culturales que se interiorizan e internalizan, que tiene que ver con esta identidad personal. Por lo tanto, también la identidad se sitúa en el reconocimiento y participación, que tiene que ver con esta identidad social y colectiva, de los actores miembros de un grupo de pertenencia. Y entonces la identidad se aprende, la identidad se construye, no es algo estático ni una situación fija. Entonces, ¿qué sucede en la virtualidad? Bueno, en la virtualidad del reconocimiento y la conceptualización del yo personal, social y profesional, pues se vuelve algo mucho más complejo, porque al estar dentro de un espacio virtual en formación, dices, bueno, ¿quiénes son los otros? ¿Qué es lo que dicen los otros de mí? ¿Cómo observan los otros mi trabajo? Pero también yo cómo observo lo que están haciendo los otros. Entonces aquí esta complejidad es subjetiva, esta complejidad tiene que ver con esa subjetividad personal y esta intersubjetividad colectiva de significados de una cultura académica virtual que configura esta identidad académica para llegar a esta identidad profesional. ¿Qué sucede aquí? Que bueno, aquí los actos del discurso escrito, todos estos referentes textuales, imágenes y demás que están representados en el trabajo que hacen los estudiantes de manera cotidiana, y que están representados también por lo que el asesor, por lo que el programa educativo, por lo que las instrucciones propias, por el contenido que se está trabajando, pues van marcando como esta pauta de las expectativas o de lo que se espera que el estudiante se apropie, aprenda o que interiorice e internalice. Si gustas más adelante, Lupita. Bueno, y bueno, ¿cómo se entiende también la identidad profesional? Ese también fue uno de los puntos que tuve que hacer una indagación sobre este tema. Y bueno, este asunto de la identidad profesional está como muy marcado más en la cuestión de la docencia, y no sé por qué, y yo siempre, y vuelvo a preguntarme, ¿por qué la identidad profesional la describen muy claro? Por ejemplo, este autor Bolívar, que habla mucho sobre este asunto, pero no hay sobre identidad profesional en otros campos disciplinares o en otros campos de formación más que en la docencia, y entonces como que ahí está muy enmarcado este estudio de cómo se entiende la identidad profesional específicamente en este campo. Sin embargo, bueno, tratando de hacer una búsqueda de otros referentes, también plantean que, bueno, esta identidad es la representación que se crea alrededor de un campo específico, de un campo laboral, la cual se reconoce en la sociedad. Se centra también en un grupo de individuos que se identifican como miembros de cuya característica es compartir dicha representación social. Y también, bueno, y que hay un alto sentido de pertenencia en estas lógicas de construcción. Dice que la profesión también es una clase particular de organización donde posea conocimiento de sí misma y una cultura especial distintiva. Entonces, la identidad profesional se considera como un fenómeno sociocultural
en el cual pues intervienen todos estos conocimientos, habilidades, esas tradiciones y también representaciones y creencias, lenguajes, costumbres, prácticas que dependen de este contexto social, cultural y en el que surge y se desarrolla una profesión. Entonces, no, la identidad profesional no es algo aislado ni algo que esté ya también prescrito en un modelo, en un programa educativo para la formación de esa identidad, sino que más bien se va construyendo en la medida que el estudiante se vayan configurando también experiencias situadas que les permitan pues, lograr estas tradiciones culturales, llamémosle así. Y bueno, en el caso de las nuevas profesiones, también, bueno, que pretenden dar respuesta a estas transformaciones sociales, por ejemplo, en el caso de estos estudiantes donde se llevó a cabo el estudio que tuvo de la licenciatura en desarrollo educativo, dice que la identidad profesional está en proceso de construcción y conformación a través de estos de los espacios de práctica y experiencias en los contextos de aplicación y socialización, lo cual va a permitir esa identificación y la participación de los estudiantes para resolver problemas dentro de sus espacios de prácticas, que en un futuro serán sus espacios de actuación profesional, que se supone que eso tendría, hacia allá tendría que ser la formación. Sí, los espacios de práctica tendrían que ser esos espacios de su trayectoria futura laboral. Sin embargo, las realidades a veces por ahí no son tan sensibles a la realidad escolar o académica, no es tan sensible a la realidad del espacio laboral o futuro laboral. Y entonces, también aquí, por ahí, bueno, no solamente, y es también un planteamiento que recuperé, es que la identidad no solo corresponde a una dimensión institucional, no es solamente lo que la escuela ofrece, sino también cómo se constituye a partir de un conjunto de atributos que van diferenciadores de una profesión. Por ejemplo, hay carreras afines, por ejemplo, todas las carreras de educación, dices, bueno, el psicólogo, el trabajador social, el pedagogo, el licenciado en educación, el maestro normalista o las normales, todos esos son carreras afines, pero es importante cuando cuando se están creando estas nuevas profesiones, lograr como identificar cuáles serían esos puntos diferenciadores entre una profesión y otra, y más específicamente en carreras o en profesiones que tienen similitudes. Y entonces estos atributos diferenciadores pues tendrían que ser como los elementos que deben estar presentes en el momento de un diseño o en el momento también de las expectativas o experiencias de aprendizaje que se tengan con los estudiantes. Y bueno, para continuar, dice, bueno, a partir de todo esto, se logró identificar que, bueno, la identidad tiene un carácter relacional, tiene referentes experienciales del sujeto y los referentes curriculares. Entonces, ¿qué sucede en esta conformación de la identidad? Bueno, que existen estos tres elementos que van a intervenir en cómo los sujetos van desarrollando esta identidad. Y entonces por ahí también surgieron otros planteamientos que los comparto con ustedes porque en su momento parecieron muy interesantes y que siguen siendo relevantes en los estudios o en este estudio y en los futuros estudios que pudieran considerarse en la formación de profesionistas, ¿no? Entonces, una de ellas es qué sucede cuando las prácticas del discurso mediado por el docente o asesor confunden o no clarifican en el estudiante sus ámbitos de intervención, que es en el caso de esta licenciatura y de otras, ¿no? Cuando se ofrecen otras alternativas o no está muy bien delineado cuáles serían estos ámbitos y entonces si el asesor no lo sabe, pues el estudiante menos, ¿no? Otro de los planteamientos tiene que ver con qué referentes y percepciones tiene el docente en este proceso de interacción comunicativa para acercar al estudiante a saberes teóricos y prácticos propios en la formación de una licenciatura mediada por la virtualidad. Esto también me parece como muy relevante porque los docentes tenemos un imaginario, o tenemos como una representación o una percepción sobre qué es lo que tienen que aprender los estudiantes. Pero a veces los estudiantes están en contextos tan diferenciados que no corresponde lo que yo creo que el estudiante debe de aprender o cómo lo tiene que aplicar. Y entonces
en estos diálogos que se van generando en el discurso escrito o que se van generando en la instrucción, a veces hay muchas confusiones que lo que hacen es que estos referentes teóricos o estos referentes prácticos no se consoliden o no se apropien o no se internalicen en el sujeto. Entonces, por ahí esta parte también es algo relevante. Y otro de los puntos, planteamientos, es cómo aplica el asesor o el docente el currículum para la formación de un perfil profesional con alto nivel de sentido de pertenencia, que esto me parece también muy relevante en la educación virtual. La cuestión de la ubicuidad, la cuestión de que a veces el estudiante sabe que pertenece a un grupo de referencia, que es estudiar una licenciatura, pero ¿qué sucede cuando no se sienten parte de ese grupo? ¿Qué sucede cuando no hacemos sentir como asesores que los estudiantes pertenecen a una licenciatura, tienen su propia identidad como estudiantes, primero virtuales y luego también como futuros profesionales en un campo? Entonces, cómo lo está haciendo el docente es algo también muy interesante que pudiera seguirse trabajando. Y de qué forma la práctica cultural académica genera en el estudiante significados propios de una identidad profesional que está en formación o que está en desarrollo, ¿no? Cuando sabemos, por ejemplo, que un abogado, pues existe hasta el colegio de abogados, o un médico existe y el colegio de médicos, y que ya sabemos que el médico lo relacionas con una institución de salud y que el médico atiende personas con enfermedades. ¿Qué sucede con el licenciado de desarrollo educativo? Donde dices, ¿y dónde está posicionado este licenciado en desarrollo educativo? ¿Cuáles van a ser sus espacios de acción o sus espacios de intervención o espacios de actuación? Y entonces esas interrogantes, pues tendríamos que plantearlos en los propios diseños o en estos diseños de carreras nuevas, ¿sí? O novedosas. Bueno, continuamos. Y bueno, les voy a presentar sus esquemas, que también fueron esquemas iniciales, y donde yo hacía como esta diferenciación entre qué sucedía con la identidad profesional en ambientes presenciales y luego compararlo con lo que sucedía en los ambientes virtuales. Por ahí, bueno, las diferencias radican en esta relación cara a cara, ¿sí? Que se da en la presencialidad, donde hay una realidad escrita, ¿sí? La realidad escrita es, yo aquí estoy, soy un sujeto y te muestro un libro, te muestro mi imagen, te muestro mis gestos, te muestro esta comunicación no verbal y esta comunicación que está ya bien definida desde el momento en el que el profesor voltea al estudiante y el estudiante también vea la figura del asesor, ¿no? Del profesor. Bueno, esos contenidos prescriptivos y una práctica docente pues como muy marcada en este discurso o en este discurso academicista tradicional y hasta del posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, hay carreras en el CUSEA donde les dicen a los estudiantes, debes de venir con traje y debes de traer corbata y debes de venir formal. Recuerdo en trabajo social decían, es que para ir a tal lugar tienes que llevar falda, y debes de casi llegar uniformado. Entonces, ¿qué pasa con esto de la virtualidad, no? Y bueno, todos estos elementos presenciales pues van formando una identidad profesional de estos sujetos que son formados en la presencialidad. En contraparte, la identidad en los ambientes virtuales, ¿sí? Aquí hay varios elementos diferenciadores, como uno de ellos es el discurso textual, ¿sí? ¿Qué dice el asesor en esa retroalimentación? ¿Qué dice esa instrucción? ¿Qué dicen esas lecturas, esos autores que hablan y mencionan, a lo mejor desde las prácticas presenciales, ¿sí? Por ejemplo, textos que manejan que la presencialidad es así, 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 y resulta que el estudiante lo queremos formar en la virtualidad y a veces hay ciertas contradicciones. La cuestión de la comunicación asincrónica y ubicua también es uno de los elementos o factores que intervienen en esta conformación. El tipo de prácticas educativas que se llevan en estos modelos virtuales también es un elemento que interviene en esa conformación.
las percepciones tanto del estudiante, del asesor, del diseñador, del contenido, del diseñador del currículum. También esas percepciones que se tienen también cuentan mucho en el discurso que está por ahí planteando en el texto. Las prácticas de argumentos, conceptos, referentes textuales, el sentido y el significado de la construcción colaborativa, creo que es donde más se centra o la diferencia mayor es esta, ¿no? Donde yo, Edith, del grupo A, junto con otros 10 más que están estudiando esta carrera, debemos de tener lenguaje, el lenguaje debe ser común para todos, debemos de tener los mismos referentes conceptuales, teóricos, técnicos, pragmáticos y demás que nos ayuden a entender cómo se hace, por ejemplo, un diagnóstico y cuáles son las pautas, los pasos, los elementos. Entonces, todos debemos de tener como todos estos referentes y darles sentido y significado similar a la importancia, por ejemplo, de un momento, ¿no? En la práctica del interventor. Y bueno, toda esta práctica está contextualizada de identidad profesional virtual. Si todas estas experiencias que se dan en la virtualidad, pues van a permitir que el estudiante pues vaya construyendo una identidad profesional desde la virtualidad. Y bueno, esto me lleva pues a explicar que la identidad profesional se crea alrededor de un campo específico de actuación profesional. Nuevamente retomo, esta es reconocida por la sociedad, por estos sujetos que se identifican como futuros licenciados en tal o en tal profesión y se caracterizan también como pertenecientes a esa misma profesión. Y bueno, en estos espacios de relación que se dan en la virtualidad, bueno, son espacios de negociación o tendrían que ser espacios de negociación que ofrece también la virtualidad como parte de condición propia del currículo como elemento regulador de este futuro profesional. Y bueno, revisando todo este antecedente, concepciones, elementos y demás, pues ya me dedico a hacer mi pregunta de investigación. Dije, bueno, entonces, ¿qué quieres investigar, Edith? Después de conocer todos estos elementos, escudriñar, organizar, analizar y demás, este gran y complejo término de identidad y luego de identidad profesional y luego de la cuestión de la virtualidad, pues me dediqué pues a identificar cómo se constituye este perfil profesional de licenciado en desarrollo educativo y en consecuencia la formación de su identidad profesional. Y otra pregunta que guió mi investigación es cuál es esa percepción de la conformación de la identidad profesional como resultado de la interacción comunicativa dentro de la formación virtual de estudiantes de licenciatura en desarrollo educativo. Y aquí pongo especial énfasis en interacción comunicativa porque luego se entiende que la interacción comunicativa solamente es cuando hablamos o cuando hay como este diálogo virtual, ¿no? De retroalimentación o cuando por ahí los foros hay quienes dicen, bueno, el foro es el espacio de interacción comunicativa. Y desde el estudio que hago es que es todas las experiencias de diálogo, de discurso que hay dentro de los espacios virtuales. Y retomo, es desde la instrucción misma hasta las formas de relación que se establecen dentro de los espacios virtuales, es parte de esa interacción comunicativa. Y bueno, hice también, no lo quise integrar como tal, hice un referente teórico, un marco teórico. En este marco teórico recupero no solamente, bueno, los otros eran como concepciones y disciplinas que hablaban sobre la identidad, pero aquí ya me centré en elementos que me ayudaran a entender esta parte de la identidad personal, de la identidad social, de cómo del ser y el hacer ontológico funcional del sujeto, cómo se hace, cómo se conforma esta identidad desde el sujeto y cómo la va construyendo desde el propio sujeto, cuáles son los elementos del sentido y significado en esta conformación de la identidad y bueno, y la importancia de cómo se ve la identidad como un hecho, como parte del proceso educativo y como un hecho social, ¿sí? No solamente como una apropiación de significados y de concepciones, sino como el sujeto al apropiarse de una serie
de atributos que da una profesión, pues se va alimentando de estos elementos para que pueda después transitarlos a un campo laboral. Y bueno, en esta identidad profesional también se identificaron dos puntos importantes, que cuáles eran estos patrones de identidad, sí, que van ayudando, van fortaleciendo como estos atributos que se le da a la identidad, y también la cultura académica y de práctica de pertenencia. Entonces, estos macroconceptos, la identidad como macroconcepto y todos estos conceptos que se acompañan, que acompañaron la identidad, pues fueron mis elementos o mi marco de referencia, mi marco teórico, que me ayudó después a explicar cómo se fue dando el estudio. Y bueno, me voy a otro de los puntos importantes que tiene que ver de mi trabajo, que tiene que ver cómo se dio este planteamiento metodológico, ¿sí? Esta investigación se centró desde una perspectiva cualitativa, aunque por ahí hay un instrumento que fue cuantitativo, que se aplicó de manera cuantitativa. La visión y la descripción y el análisis fue más cualitativo que de tipo cuantitativo. Y bueno, ¿cómo se fue dando? Bueno, por las características propias de la investigación, de que no es aplicar solo instrumentos y demás, sino era reconocer cómo los sujetos van, desde sus propias percepciones, van conformando esta identidad, pues la primera característica fue la emergencia de preguntas y procedimientos. Entonces, ¿cómo hacer que los estudiantes den información? ¿Qué información era importante para poder ir estableciendo como esta relación y qué procedimientos se utilizaron? Otra característica fue la interpretación del investigador, que permitió darle sentido a los datos. Entonces, ¿cómo fui generando procesos de interpretación y de análisis a partir, pues, de la utilización, por ejemplo, de establecer inferencias, categorías y demás en función de los resultados que se fueron obteniendo? Se otorgó también una importancia a esta complejidad de la situación a investigar, que en este caso era cómo desentrañar cómo se construye la identidad profesional en ambientes escolares mediados por las tecnologías digitales, y ver pues la cuestión de la virtualidad como un elemento que está, en el que está inserto esta dinámica de la formación. Y bueno, la flexibilidad en la construcción del reporte de investigación. Estos elementos, bueno, de acuerdo a Creswell, pues me ayudaron a poder justificar y argumentar por qué la investigación era de un ir y venir, ¿sí? No fue algo secuenciado de pasos, sino que me regresaba a poder hacer ciertos análisis y a identificar también que había situaciones en las cuales como investigador yo no podía tener injerencia, o poder identificar cuestiones que iban más allá de lo que se esperaba, o también darme cuenta que había otros elementos que no había considerado. Y bueno, ¿cómo se estableció esta relación metodológica, epistemológica, métodos y teorías empleados en la investigación? Bueno, comentaba que bueno, fue una investigación de tipo cualitativa, con una tradición totalmente interpretativa en este análisis del dato. El marco de referencia, un marco de referencia para la interpretación del dato y poder entender el significado de estos discursos, el significado de estas narrativas, el significado de estas formas de relación que se dan en la conformación de esta identidad en estos espacios de virtualidad. Fue el interaccionismo simbólico que me ayudó a encontrar y a darle sentido y a tejer como estos resultados o estos datos. Bueno, la teoría con la que estuve apoyando para poder explicar y poder analizar el contenido, analizar la información, analizar también el discurso, fue a partir del supuesto filosófico de su construcción, que fue el construccionismo social, donde también a partir de estos referentes de relación que se establecen los sujetos, y que a partir del conocimiento social que se tiene, con ciertas pautas, no solamente yo sujeto con otros sujetos estudiantes, sino también yo sujeto con el entorno, con el contexto, me ayudaron a explicar también cómo se fue dando esta relación y cómo describen los estudiantes este proceso.
Y los métodos utilizados, bueno, fueron la narrativa, la etnografía virtual, donde, bueno, a partir del análisis de discurso, del análisis de contenido, y también de las entrevistas, pues me fue dando pauta a poder, pues, dar sentido a esta metodología utilizada. Fue un trabajo muy exhaustivo, es muy denso este análisis. La verdad, es lo que más complejo y que me costó mucho trabajo poder tener toda esta información y también aterrizarla. Y bueno, en el diseño de esta investigación, bueno, se hizo a través de un estudio de caso. El estudio de caso fue de manera instrumental, ¿sí? Donde los sujetos que participaron, pues nos dieron o me dieron esta visión y estos elementos y estos datos que me ayudaron a construir todos estos procesos. La narrativa, a partir de este análisis biográfico que los propios estudiantes fueron construyendo en estas entrevistas, y la etnografía, donde, bueno, se identificaron o se analizaron patrones de conducta, específicamente en espacios de foro, ¿sí? Y planteé los espacios de foro porque fueron los espacios que me dieron la oportunidad de poder establecer no solamente el diálogo, sino también el tipo de referentes que el estudiante en este discurso iba planteando como respuesta o como planteamientos personales y que dieron el insumo para poder desarrollarlo, ¿no? Retomo que, bueno, fue un estudio complejo. Este tipo de estudio no fue algo muy sencillo para mí. Y bueno, en este sentido, bueno, se generaron entrevistas con narrativas, observación con foros, donde, bueno, se identificaron los significados, cómo se construyen esos significados como parte de un conocimiento social, y la construcción de sentidos, cómo se fue dando la interacción con la realidad, con los otros y con los sujetos, a fin de construir un yo dialógico y un yo social. Yo qué opino, yo qué pienso, yo qué expreso, yo qué contribuyo en esta relación, pero también un yo social donde yo pertenezco donde yo soy parte de, o yo me identifico con. Y bueno, ahí en estas relaciones, bueno, se lograron identificar cuáles eran sus creencias, sus percepciones, sus expectativas, sus historias de vida, y que, bueno, fueron marcando o van marcando en esa trayectoria de formación de la licenciatura, como qué es lo que al final ellos se perciben y cómo perciben su formación, y más en estos espacios virtuales. Este esquema bueno, también es una tabla bueno, se construyó en diferentes momentos. Aquí es ya más bien una agrupación de diferentes momentos con los que estuvo trabajando. Primero fue esta parte de las unidades de significado, poder identificar para mí como investigador qué era lo que yo concebía a partir de estos referentes teóricos y de este conocimiento empírico que tenía en ese primer estudio que hice hace 6 años, y cómo me fui construyendo todas estas lógicas. Decía, bueno, es que hay 3 unidades de significado. Primero eran las percepciones identitarias, que era lo que los sujetos concebían se concebían como parte de un grupo de formación, ¿no? Otro de la unidad de significado fue la interacción comunicativa, y uno más el perfil profesional, que tiene que ver con la currícula y qué es lo que se espera que el estudiante institucionalmente logre a lo largo de una trayectoria académica. Después de esto, a lo largo de estar haciendo estos análisis o estos primeros análisis de resultados, bueno, se fueron construyendo estas unidades de análisis que tiene que ver con este asunto de pertenencia al grupo, construcción de sentidos y significados como parte de esas percepciones identitarias, el proceso relacional y cuál era este rol distintivo, tanto en la interacción comunicativa y virtual, y bueno, como perfil profesional, que era como lo más fácil, ¿no? La interacción con referentes teóricos y metodológicos y los escenarios de prácticas. Ese fue como un segundo momento, digamos, donde traté a partir de ciertos indicadores, indicadores como parte del resultado de aplicaciones de instrumentos,
también se construyeron ciertas categorías que se dieron en la aplicación. Por ejemplo, ahorita voy a retomar cómo se fue construyendo este asunto de las categorías. Que algunas fueron categorías deductivas y otras fueron categorías inductivas, ¿sí? Y esto, bueno, terminó al final de cuentas en esta tabla que me ayudó o me ayuda a mí a explicar cómo se concibe o cómo se hace este análisis y cómo metodológicamente me ayudó a darle sentido al trabajo de investigación. Y bueno, ¿cómo fue este proceso de análisis? Me voy a regresar. Decía que, bueno, las entrevistas, se hicieron entrevistas donde a partir de narrativas se recopilaron datos, ¿sí? Se recopilaron los textos producidos por los alumnos y aquí se utilizó el Atlas T, ¿sí? Para el análisis cualitativo, se produjeron 19 categorías que dieron cuenta sobre la identidad y las percepciones de los participantes acerca de esta identidad. Entonces, estas 19 categorías que se identificaron se agruparon en cuatro macrocategorías. Más adelante les explico cómo se hizo este asunto. Otro de los elementos de análisis fue los foros virtuales, donde a partir de la observación se organizó, que fue lo más denso del trabajo. Bueno, las narrativas también son muy densas, pero también el análisis del foro virtual se hicieron a partir de 3 capas de análisis. Yo les denominé capas de análisis, no fueron momentos ni etapas ni nada, fueron 3 capas porque cada una de estas capas profundizaba o atendía unas características muy particulares. Por ejemplo, en la capa 1, el resultado de esta capa era generar una red de interacciones, poder identificar a nivel cuantitativo cuál era el número de mensajes, frecuencias y respuestas de mensajes, y esto me ayudó a identificar que había estudiantes que tenían mucho más interés en poder compartir, expresar la respuesta y demás a otros, y otros que solamente se dejan ver y que no tienen tanto interés en poder establecer como esta relación con los otros. Y esto también da un sentido. Dices, bueno, si yo pertenezco a un grupo, pues yo quiero hacerme ver en ese grupo. Y entonces en la interpretación del dato me ayudó pues también a explicar no solamente el número de veces que participaban, sino también cuál era la interpretación que se le daba a esto. En la segunda capa, a partir del nivel de clasificación de tipo de interacción de este modelo de Baiman, Jarabella y Häkkinen, hice un análisis de contenido donde el resultado fue la perspectiva de interacción. Esta perspectiva de interacción se fue a partir tomó 2 vías. Una vía que me ayudó primero a partir de la propuesta que hacen ellos, poder tener identificadores de esos niveles que ellos plantean, identificadores de identidad, ¿sí? Desde el nivel 0 hasta el nivel 4. Ahorita les explico eso. Y una tercera capa fue el nivel de significación de interacción. En este se tomó el modelo de Neumann, de Garrison, de Anderson y de Ander y de G. Donde, bueno, se hizo un análisis del discurso textual de la interacción comunicativa y entonces también me dio elementos para poder identificar cómo los sujetos a partir de este discurso van mostrando redes de significado, redes de conceptos, de sentidos que le van dando a su formación. Y por último, bueno, se hizo un análisis curricular a partir de un análisis de contenido donde, bueno, se identificaron cuáles eran los conocimientos, técnicas, procedimientos adquiridos durante la formación como licenciados en desarrollo educativo. En el resultado, bueno, de narrativas, ¿puedo hacer una pausa, Blanca? ¿Sí? Para preguntar cuánto tiempo. ¿Te leo las preguntas? No, no, más bien para preguntar cuánto tiempo tengo. Pues yo creo que unos 10 minutitos más para poder dar espacio a la discusión y a las preguntas que tienes en el chat. Sí, bueno, no sé si me pueden así regalar que sea a las 11:15, yo para explicar los resultados. Muy bien.
y compartir como parte de todo este trabajo que se hizo. Bueno, los resultados de las narrativas, aquí, bueno, se documentaron estas percepciones de cómo se van conformando la identidad. ¿Sí? Este modelo se hizo a partir de un modelo de un marco constructivo cooperativo donde Garrison y Anderson muestran esta relación estrecha entre lo que, cómo hay una construcción personal de significados que van dando y van configurando el yo del sujeto y cómo la influencia que se ejerce socialmente también va dando pie a esa identidad personal, colectiva y profesional, ¿no? Y para dar respuesta a esta problemática o a este problema de cómo percibían y qué era lo que sucedía en esos cabecitos de los estudiantes, se recurrió al análisis de las narrativas producidas por 12 estudiantes de esta licenciatura, donde ellos pusieron de manifiesto no solo las prácticas sociales que conforman la vida como estudiante virtual, sino también cómo va conformando su identidad personal y profesional. Resultados muy interesantes que igual en uno de los capítulos del libro de hace 2 años, del encuentro, por ahí se encuentra del encuentro de educación a distancia, está este concentrado de estas narrativas. Si a alguien le interesa, pues leerlo hacia detalle, por ahí está la información muy clara. Pero bueno, igual les comparto que como resultado de este análisis se determinaron 3 categorías. Esas 3 macrocategorías, ahí están incluidas estas 19 categorías que por ahí les comenté en esta tablita, ¿sí? Y bueno, una de ellas eran las pertenencias sociales que configuran esta identidad la identidad de los estudiantes virtuales, ¿sí? La identificación de las aspiraciones en la formación que modela la identidad y en el discurso del aprendizaje virtual, su currículum y docencia implicadas en la formación. En estas tres macrocategorías están las 19 categorías que fueron resultado del análisis con el Atlas TI. Y bueno, ¿qué fue lo que encontré? Bueno, primero, que los estudiantes tienen un conocimiento del mundo y ese está determinado por su propia cultura, su historia y su contexto social, ¿sí? Aquí se da a partir del significado y del uso social que confiere, que en este caso confiere él como sujeto social en un entorno. Entonces, el alumno no se puede desprender, el alumno virtual no se puede desprender de su rol como si es madre de familia, sigue siendo madre de familia, así tenga y sea parte del grupo de la licenciatura, ¿sí? Para ella primero están estos roles de hija, de madre, de cuidadora del hogar o de trabajadora, que ser estudiante, ¿sí? Entonces ese es uno de los puntos. Otra de las cuestiones es la cultura de formación en ambientes virtuales que se logró identificar en estos resultados, donde cómo el estudiante a partir de estas narrativas dicen, bueno, cómo organizan sus tiempos y cómo se sienten estudiantes virtuales y el valor que le da la sociedad, también es algo muy importante que por ahí se identificó, que le da la sociedad al ser estudiante virtual, ¿sí? Que en ese tiempo, pues el significado de ser estudiante virtual era decir como que no haces nada. Y muchos de los padres y de las familias y de los esposos de estas personas decían, es que estudiar en la virtualidad es como no, pues no. Eso fue antes de la pandemia. Me imagino que ahorita, en estos momentos, después de la pandemia, pues ser estudiante virtual, pues ya trae otras lógicas. Sí, sigo, ¿verdad? Ay, pensé que me había ido. La historia personal, también este elemento está presente, todas, y no sé por qué, pero la mayoría de las historias de estos estudiantes son historias trágicas, ¿sí? Están estudiando esta licenciatura porque vivieron o están viviendo situaciones complicadas y situaciones donde han vivido violencia, rechazo y demás, y entonces ven esto como una tabla de salvación. Y los contextos de aplicación de su futuro desempeño profesional también esta parte, ellos tienen sus expectativas de no salir, por ejemplo, de sus comunidades y demás. Por ahí vi una pregunta, dice que ¿cuántos participaron? Bueno, fueron 12 estudiantes, ¿sí? Los términos con los cuales también como resultado se comprende, bueno, se comprende el mundo que son artefactos
pues, artefactos sociales, dice, los términos con los cuales se comprende el mundo, perdón, son artefactos sociales, productos de intercambio entre sujetos históricamente situados y contextualizados. Por ejemplo, en sus narrativas y sus discursos hablaban precisamente de elementos muy específicos de la formación. Decían, es que los estudiantes cuando egresamos podemos hacer diagnósticos. Y entonces no nada más lo decía uno, lo decían varios. Decían, sabemos hacer proyectos, tenemos habilidades para hacer tal cosa. Entonces, digamos, productos, este artefacto social que al final de cuentas son los referentes teóricos y demás, todos estos referentes conceptuales enmarcados en una profesión, son productos de intercambio de lo que ellos han vivido en este proceso de formación. Cabe aclarar que no todos tenían esta información así como muy, muy clara, ¿no? Otro de los puntos es la interpretación de la conducta como resultado de las relaciones sociales en contextos tanto temporal como espacialmente. ¿Esto qué significa? Bueno, que el estudiante logre identificarse, por ejemplo, yo me identifico en estas narrativas, yo como parte de un grupo de profesionistas que pueden resolver estos o tales o X problemas y que ellos dicen, es que ahorita no puedo hacer más, por ejemplo, estudiantes que estaban en tercer semestre, si es que yo ahorita apenas estoy aprendiendo a hacer esto, no me siento capaz de hacer tal cosa, o había estudiantes que decían, es que yo ya me visualizo, por ejemplo, había un estudiante que él decía, es que yo ya quiero hacer un intercambio, yo ya, aparte de estar estudiando esto, estoy estudiando idiomas y entonces quiero hacer más allá y se perciben como algo más alejado a lo que otros estaban, ¿no? Y estas formas de comprensión negociadas también es otro de los elementos que se lograron identificar en estas narrativas y estas están conectadas con este conjunto de actividades sociales y académicas. Dice que al formar parte de diversos escenarios que se comparten entre la virtualidad y la presencialidad, lo familiar, lo laboral, lo escolar y lo académico con lo profesional. Entonces, esta comprensión negocia, decir, bueno, yo soy madre, pero también soy estudiante, o yo soy madre, pero también puedo resolver problemas económicos en mi casa, o yo soy estudiante virtual, pero me toca hacer prácticas en la presencialidad, y entonces acá tengo que asumir otro rol. Entonces todos estos roles diferenciadores, ¿sí? Le ayudan al sujeto a poder también posicionarse en estos espacios. Y bueno, esto sí de manera general lo que se encontró en estas narrativas. Me voy al otro punto que son los foros virtuales, ¿sí? Este otro análisis les comentaba que, bueno, sí, se hizo a partir de 3 capas, ¿sí? De 3 capas de análisis que demostraron cómo se establecen estas redes de interacción, las perspectivas de interacción y el discurso textual de la interacción. Me voy a ir más rápido para alcanzar a terminar. En la primera capa fue la red de interacciones en el foro virtual. Les comentaba que este es el único que se hizo más carácter cuantitativo. Aquí se expone el número de mensajes, frecuencias y respuestas de mensajes entre asesor y estudiantes, todo ello con forma de representación de patrones recurrentes de interacción. Entonces, para esto se hicieron, fueron 16 estudiantes, se hicieron 16 líneas de discusión, donde se identificó quién le responde a qué le responde al otro, y entonces, bueno, ese es el primer gráfico que está ahí. En el segundo, llamado momentos de participación, también por ahí, ¿quién inició la conversación? ¿Quién le dio continuidad? ¿Quién le dio respuesta al otro? Entonces hicieron estos gráficos a manera de representación visual que ayudara pues a comprender cómo se estaban estableciendo cómo se dio esta red de interacciones en el foro virtual, pero que no nada más se quedó ahí, les decía, no solamente en el dato cuantitativo, sino también en la interpretación que se le da a este dato. Otro de las capas fue la perspectiva de interacción que conforma la identidad. Aquí se hizo a partir del análisis de contenido, ¿sí? Donde utilizando este modelo de estos autores, que era Bayan, Javarabella y Henniken, les comentaba que se hizo en 2 momentos. Uno tiene que ver con estas etapas y la identificación de patrones relacionados o identificadores relacionados a cada uno de la etapa. Entonces,
esta tabla se construye a partir de lo que proponen los autores, más los elementos de identidad profesional que acompañan cada una de estas etapas, ¿sí? Por ejemplo, en la etapa 0, bueno, en la etapa 1, el rol subjetivo de identidad profesional, que así le llamé, tiene que ver con la toma de este rol subjetivo, de acuerdo a estos autores, a Weiman y demás. Dice, las perspectivas de los participantes permanecen casi sin tomar en cuenta las perspectivas de otros. La discusión se construye en una sola vía. Aquí en el elemento que está integrado dice que el rol subjetivo juega un papel en la conformación de la identidad. En esta etapa se crea una posición o rol distintivo de interés y se centra en sí mismo. Y nada más aquí se muestra la identidad del sujeto, la identidad personal, ¿sí? No lo que pienso yo en relación con los otros, sino nada más lo que pienso yo en relación de mis creencias o de mi forma de actuación. Y entonces, bueno, se hizo esta tabla que me ayudó después a analizar el dato de los foros, de este foro, donde, bueno, en este esquema se logra identificar que el 53% se encuentra precisamente en la etapa 1, en ese rol subjetivo de la identidad personal, donde nada más el estudiante emitió una respuesta sin publicar en los comentarios de los otros, o solamente decían, sí, yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, pero no afianzaban ideas, no consolidaban ideas o no construían conceptos a partir de la idea de los otros. Esta etapa, la etapa 4, que fue la simbólico-social de identidad para la construcción de significados, pues solamente igual el 7% fueron los que lograron consolidar y decir, yo opino y construyo a partir de la idea del otro y entonces otro habla y entonces va tejiendo una red o hay una respuesta del que plantea la idea inicial y entonces se va construyendo este tejido de significados a partir de este tema que se abordó en el foro. Esa fue una forma de análisis de acuerdo a estos autores y se hizo otra relacionada a la comprensión recíproca de 12 maneras diferentes en estas 5 etapas. Y entonces, en este análisis de contenido, se hizo la recuperación de todo el texto y se hizo estas categorías que por ahí se construyeron a partir de estas 4 etapas, se fueron analizando textualmente qué decían los sujetos, no nada más que se interpretaba, sino también qué se decía. Y bueno, y en esta lógica, bueno, se lograron también construir datos relacionados a estos argumentos y demás. Me voy a la tercera capa, que fue el análisis del discurso textual de la interacción comunicativa en la conformación de la identidad. Ahí vaya los nombresotes, luego ya después dije, es mucho nombre, pero bueno. En se trabajó a partir de las herramientas de análisis del discurso declaradas por Yee. Y bueno, él supone la conexión del lenguaje en relación con el contexto y a una cultura donde a través de estos significados situados, los sujetos van argumentando y construyen activamente dichos significados en contexto. Y entonces fueron cuatro actos, ¿sí? O 4 acciones generales, que una es la cuestión de los significados, las actividades, las relaciones y las identidades. De esta manera, si existía una presencia social o una presencia docente, si existía una relación de ideas, inferencias, interpretación en el texto que el estudiante expresaba en estos foros, si identificaban problemas o temas dentro del mismo foro, dentro pues de estas narrativas del foro y la construcción de significados, si estos eran novedosos, nuevos, generaban nueva información, si daban ideas, soluciones y demás, de acuerdo pues a estos autores de Newman y otros. Y bueno, en este análisis del discurso se trabajó con una coherencia rigurosa entre las categorías conceptuales, las categorías discursivas y las categorías relacionales, lo que exigió correspondencia de las categorías teóricas y las herramientas analíticas desde el objeto de estudio y que se apoyaron mutuamente en la ejecución de este análisis. Y entonces, retomo, había categorías discursivas, había categorías conceptuales y había categorías relacionales, donde a partir de qué actividades o de discursos relacionados a una actividad, ¿sí? Por ejemplo, decían,
elaboro diagnósticos, por ejemplo, o se elabora tal cosa. Entonces, eso demostraba que había una acción. O decían, es que había un significado en el término, o se establecía una relación, o se establecía ya una identidad, ¿no? Es decir, un posicionamiento personal o un posicionamiento social sobre un evento, ¿no? Sobre un problema, sobre la presencia del docente o la presencia social del estudiante. Y bueno, este es uno de los ejemplos cómo se fue haciendo este análisis de indicadores a partir de la tabla hay una tabla que se recuperó de Newman, donde se hizo este análisis. Y dice que, bueno, las creencias y supuestos permitieron a los estudiantes configurar una serie de actividades que los llevan a narrar retrospectivamente experiencias, donde fueron enlazando el conocimiento previo, la subjetividad construida desde el sentido común, sus creencias y demás, y luego esto, cómo lo fueron transformando a una nueva trayectoria de esta realidad o de su realidad a partir, bueno, de este análisis del discurso. Y bueno, el estudiante expone vivencias personales, familiares y demás, ¿no? Entonces, pues fue un trabajo muy, muy complejo, ¿no? Y bueno, me voy al análisis curricular. Fue muy rápido, sí, bueno, rápido, se los voy a platicar rápido. Se hicieron tres formas de entender este análisis. Una fue identificar cuáles eran las concepciones, enfoques y teorías donde estaba centrada la licenciatura. Otro tiene que ver con los referentes de procesos y procedimientos con acciones de identidad, donde cuáles eran las competencias genéricas que mostraban una identidad, cuáles eran las acciones del perfil de egreso que demostraban que existían estos marcos diferenciadores, y cuáles eran los objetivos o el objetivo que tenía la licenciatura y que marca también una diferencia o va marcando como ciertas pautas hacia lo que espera que el estudiante logre, y las acciones que configuran la identidad profesional a partir, bueno, de la participación en estos ámbitos. Y bueno, esos son algunos esquemas que recuperaron este análisis, aunque es un análisis más narrado. Estos más bien fueron perdón, graficados para visualizarlos. Y ya voy a terminar. Estos fueron algunos hallazgos. La verdad es que mi trabajo fue muy, muy, muy denso. Y entonces, de todo este universo de datos y de todo este análisis de interpretación del dato, logré identificar que existían trayectorias de identificación en 3 escenarios. Una era, uno tiene que ver que van generando un sentido identitario, ¿sí? Decir, bueno, ¿cómo se da esta identidad? ¿Cuál es el sentido? Al final me quedé con esta cuestión de cómo se van dando estos actos de sentido. Uno era la cultura académica profesional, ¿sí? Donde no podemos perder de vista en la formación de profesionales en cualquier campo de la educación, en cualquier campo, perdón, disciplinar, y más en la cuestión virtual. No podemos perder de vista cuál es la cultura académica que se va formando en los estudiantes, ¿sí? Y ya si es que estás formando para pregrado, entonces, o una licenciatura, entonces, ¿cuál es la expectativa social que se tiene en relación a esa licenciatura? O cuál es la que vas a construir y que tienes que ayudar a legitimar en ese proceso de formación. Otro es la construcción del sentido del yo. El sujeto no se puede desprender, no se desprende de su yo identitario, ¿sí? No puede desprenderse de quién es él en el entorno y en el contexto en donde él está ubicado, y más el estudiante virtual, ¿sí? No sale de casa, no sale del trabajo, y entonces esta actividad de ser estudiante lo marca como algo muy particular y algo muy especial. Y otro de los elementos de este sentido identitario es la negociación identitaria, ¿sí? Cómo se construyen significados colectivos a partir de estas negociaciones discursivas, cómo el discurso va generando no una negación de lo que sucede, sino más bien cómo se va apropiando el sujeto y cómo va mentalizándose, internalizando muchos de los conceptos y de los términos, y se los tiene que creer. Y tiene que negociar a veces con sus creencias, con sus percepciones, con lo que culturalmente está marcado, con lo que las expectativas familiares y demás. Y entonces él va construyendo con otros y en relación a otros esta negociación, digamos, identitaria.
Cada uno de estos actos de sentido se acompaña de unidades de significado que fueron los referentes de las trayectorias. Esas unidades de significado, bueno, fue la currícula, el discurso, que en un primer momento le llamaba interacción comunicativa, pero en este momento ya le llamo el discurso como tal, ¿sí? Y también no pensando en el término tradicional del discurso, sino todo lo que implica en la virtualidad del discurso, ¿no? Y las narrativas, ¿sí? Que ayudan a identificar esta parte del yo. Y bueno, ya no quiero detenerme en este asunto. Lo que traté de hacer en estas lógicas de trayectorias fueron precisamente estas tres trayectorias de identificación. Una fue construir el sentido del yo como, como futuro profesional, ¿sí? Esta negociación identitaria en la formación de la profesión y la formación de la cultura académica. No existe una cultura académica ya prescrita, sino que se va formando en relación con los profesores, con el diseño instruccional, con los diseñadores instruccionales, con el contenido que se está publicando, que se está generando, o con los referentes teóricos, con las expectativas sociales. Entonces, esta cultura académica no es ajena a lo que sucede en el entorno ni a lo que solamente está en la relación maestro-alumno, sino es todo lo que implica, ¿no? Y entonces se construyeron esta trayectoria de identificación que aquí, bueno, quedó así como chueca porque al final allá está separado, pero entonces cada uno de estos elementos son los que intervienen o los que están implicados o que configuran esta identidad profesional, ¿sí? Y bueno, nada más como para tomar en cuenta, ¿no? Retomé nuevamente, dije, bueno, entonces después de todas estas ideas iniciales que tenían aquellos ayeres y luego ya al final del trabajo dije, bueno, ¿qué va marcando esta diferenciación entre la formación de la identidad desde una visión tradicional y la identidad desde una visión desde la virtualidad? Y que esto también a veces los profesores o a veces en el diseño o a veces o está la creencia también que en esta visión tradicional no es solamente la presencial, también a veces en lo virtual, por ejemplo, hay quienes piensan en esta interacción lineal, ¿sí? En la relación enseñanza-aprendizaje. Y entonces, por ejemplo, también en este desarrollo de habilidades para la producción y sistematización del saber como de forma tradicional vista, y en contraparte, pues que la virtualidad se desarrolla el desarrollo de operaciones cognitivas para la búsqueda, organización, sistematización, análisis. No solamente es transmisión, sino también el estudiante tiene que identificar todos estos elementos, esta cultura académica y profesional desde la creación de un ambiente humano de sentidos y significados construidos en la virtualidad que deben ser considerados siempre que se diseñan programas en la virtualidad y demás. Y bueno, me voy a nada más allá a la última parte, que me voy a ir a las limitantes. ¿Cuáles fueron los limitantes de este estudio? Y bueno, estos son algunos, la verdad es que, pues como todas las investigaciones, pues no, ni esta es la panacea ni la verdad única, sino uno de los limitantes fue el diseño emergente y flexible que permitió la indagación, tal como se proyectó un inicio y que lo comenté, pero que se tuvieron que ir haciendo ajustes metodológicos durante la marcha que provocaron otras limitaciones en el estudio de la identidad profesional construida en ambientes virtuales. No hay muchos estudios, o no hay estudios que hablen sobre esta cuestión de la identidad en los ambientes virtuales, y que entonces poder metodológicamente instrumentar una realidad tan subjetiva fue algo complejo. Entonces, desde ahí esta cuestión, la metodología no fue algo sencillo poder entenderlo. Igual a lo mejor dices, es que pudiéramos pensar, es que 12 estudiantes no puedes generalizar. No, claro que no. Al final de cuentas, el estudio nada más es para este momento y con estos sujetos, pero estos sujetos dan a comprender muchos elementos que a partir de mi experiencia, por ejemplo, como asesor virtual, pues debo de considerarlos en los procesos de comunicación con mis estudiantes. Otro de los elementos fue el marco de referencia teórico epistemológico desde estas múltiples perspectivas disciplinares,
combinando todos estos saberes sociológicos, psicológicos, antropológicos con relación a la identidad, ya que la complejidad es un constructo, la identidad es un constructo muy complejo, ¿sí? Para poderlo describir. La identidad profesional también, bueno, pensar que se configura en una cultura a partir de procesos de interacción y comunicación con otras personas en espacios escolares, académicos, profesionales. Estos van generando identificaciones, representaciones y atribuciones. Dice que el poder determinar estos identificadores o constitutivos de identidad en la modalidad virtual fue también una de las dificultades que se tuvieron o limitantes, ya que estos se van dando a partir de las experiencias propias de la interacción, y este sigue siendo un limitante para poder definir cuál es la actuación del futuro profesional que se ve. Y esto, al final de cuentas, poder decir el perfil profesional o no el perfil, la identidad profesional del estudiante es esta. Esto más bien se va a dar al observarlo en los escenarios de actuación propia de la profesión. Entonces, ahorita por ahí planteaba, es que primero el estudiante tiene una identidad académica, se va construyendo una identidad académica, y después y esa identidad académica va configurando una identidad profesional o va a permitir que se fortalezcan ciertos atributos de una profesión para poderlo después lanzar al campo laboral o profesional. Y bueno, los resultados, bueno, y hallazgos sobre esta identidad profesional no tienen nuevamente un carácter definitivo ni generalizable, y no solo por las limitaciones en el acercamiento epistemológico de la identidad profesional en ambientes virtuales, sino también porque el propio constructo de identidad en sí mismo es complejo, cambiante y es contextualizado. Y bueno, con esto pues agradezco mucho su atención, que me han escuchado todo este rollo, pero y que es mucho, pues. Perdón, ¿no nos brincamos una diapositiva de conclusiones? Te la vi pasar así muy rápido. Sí, pero ya no la quise decir. Ah, bueno, está bien. Porque Bueno, ya muchas gracias, Edith. Muy condensado todo lo que hiciste. Es decir, podríamos hacer sesiones exclusivamente con lo teórico, exclusivamente con lo metodológico, con los resultados, pero te agradecemos la capacidad de sintetizar a grandes rasgos lo que hiciste. Y pues bueno, aquí tenemos varios comentarios en el chat. La primera pregunta, ¿cuál es la relación entre identidad y personalidad? ¿Cómo sabemos que no están delineados esos ámbitos en el caso de estudio? Si nos puedes aclarar a qué ámbitos te refieres, Rafael. Y Alfonso Loranca es estudiante quinto semestre de gestión cultural y dice que hasta este momento no ha logrado conformar un referente identitario en relación con el campo de la gestión cultural y tampoco en relación con la UDG virtual como alma mater. Y afirma, tiene que ver con este saber hacer de la profesión que percibe ausente en la formación. Creo que hasta ahí. Si nos quieres responder, bueno, Edith. Yo les puedo compartir lo que sé, hay cosas que la verdad no podría dar respuesta única. Por ejemplo, cuando hablamos de personalidad tiene que ver más con esta correspondencia. La identidad y la personalidad son conceptos afines y son conceptos relacionados, ¿sí? Porque es un concepto, son conceptos que van unidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la personalidad es la manera en cómo se comportan los sujetos y cómo se manifiestan a partir de situaciones y de experiencias. Mientras que la identidad correspondería a ese sujeto. Por ejemplo, yo puedo ser mi identidad, puedo decir, bueno, yo me voy a lo más simple. La identidad como mi rol de género, por ejemplo, yo soy mujer y como mujer socialmente, ¿sí? Me voy a plantear desde mi concepción mujer social, ¿no? Como mujer, pues yo tradicionalmente la mujer estaba centrada en tener y cuidar hijos, o atender a los bebés, o atender a los hijos, ¿no? O ayudarle a hacer la tarea, ¿sí? Algo más. El hacer la tarea y estar con el niño y decir, ay, más muy bien, ese es un rasgo de mi personalidad, decir, ay, pues yo como persona actúo, o mi personalidad actúa de esta manera, ser atenta, ayudarle al niño, todas estas cuestiones, pero la cuestión de la identidad como mujer y como madre y como cuidadora y como ayudante de mi hijo, entonces voy a
voy a asumir ciertos identificadores o atributos que me da socialmente, o se me asumen socialmente para poder dar respuesta a la necesidad de atención del niño. Entonces, hay una relación directa, son cuestiones, no se complementan, son dos conceptos que van unidos, ¿sí? No necesariamente, si lo vemos desde la psicología, yo no soy psicólogo de formación, pero si lo ves desde la psicología, pues hay otros elementos que intervienen en el desarrollo de la personalidad, pero que estos, bueno, van conformándose o van ayudando, van fortaleciendo una identidad. O al revés, se va formando la identidad y entonces vas construyendo una personalidad. En relación a la segunda pregunta, que no sé si me la quieres repetir porque luego ya no anoté. Sí, es que menciona ámbitos, Rafael, pero no sé exactamente a qué se refiere. ¿Cómo sabemos que no están bien delineados esos ámbitos en el caso de estudio? Si nos puedes aclarar, Rafael. Sí, fue un momento de pensamiento, pero pásala a la siguiente mejor. Bueno, en el caso de Alfonso, nos decía que, digamos que traté de interpretar que no había encontrado referentes del gestor cultural y tampoco en referencia al alma mater, que es la UDG. No sé si quisieras hacer la pregunta o algún comentario, Alfonso. En cuanto a esos referentes, yo creo que Edith nos da como un buen planteamiento teórico, metodológico, en el que se puede rescatar. Realmente a mí esa fue la parte que, digamos, me faltó, Edith, de, a final de cuentas, cuál es esa identidad profesional que construye un licenciado en desarrollo educativo para poder situar todos los procesos, que finalmente era tu pregunta de investigación, pero para poder poner en relación con el contenido, con aquello que identifican o visualizan como su identidad profesional. Sí, de hecho sí hay en el análisis de todos los tres instrumentos, específicamente en el de las narrativas y en el análisis del contenido de los foros, sí se lograron identificar, de hecho, bueno, no lo puedo compartir yo. Encontré un listado, bueno, se recuperó un listado tomando en cuenta como estos referentes teóricos, metodológicos y teórico-metodológicos y de procedimientos y demás tomados pues del análisis curricular y de las dimensiones curriculares, y cuáles tenían relación con por ejemplo, este pensamiento del estudiante, estos discursos del estudiante, cuáles tenían relación con lo que se esperaba que el estudiante lograra. Entonces, sí hay resultados en relación a esto. No los presenté porque después se me hizo mucho. Yo dije, creo que ya me pasé, porque la verdad es que sí me pasé. Fueron 40. Entonces dije, creo que no pude hacerlo más chiquito. Pero igual ya próximamente, espero ya estoy en el trámite de la segunda lectoría, ya nada más porque hice el examen de borrador, ya nada más ya hice las correcciones, nada más para que me lo aprueben, y de veras yo lo comparto con todos. Y en relación a lo que comentaba el compañero, la verdad es que le pasa lo mismo que la licenciatura en desarrollo educativo. Son, llamémosle, licenciaturas nuevas, donde no existe, y ese es como uno de los principios, ¿no? Digo, es que no existen referentes culturales que determinen cómo tiene que ser el estudiante, o cuál es su perfil, o cuál es su espacio de actuación. Y entonces construir estos espacios de actuación en estos espacios de relación que se dan en la formación, es como lo que digamos, los diseñadores curriculares deben de poner especial atención, porque a veces están los contenidos de las materias, o más bien las materias y las actividades están centradas en contenidos, pero no tanto en los espacios de aplicación. Y entonces generar como estas experiencias y documentar esas experiencias y perdón porque
pasando el agua. Estas experiencias y plantearlas como parte de la propia formación se tendría que hacer. Entonces, yo creo que pasa lo mismo y también la cuestión del sentido de pertenencia universitaria en la virtualidad es algo que es muy complejo poderlo atender, pero me voy a las preguntas iniciales cuando planteaba este asunto del docente. Ahí yo cuestionaría qué hacemos los docentes o qué estamos haciendo los docentes para crear estos espacios de pertenencia, porque sí es algo muy complejo. A veces hasta los propios docentes no nos sentimos parte, entonces no podemos hacer sentir parte también a los estudiantes. Claro, y es el asunto, antes de leer la pregunta de Patti, pues es el asunto de que los mismos docentes somos profesores, digamos, somos sociólogos y damos clases en desarrollo educativo, es decir, no somos profesores o licenciados o doctores o maestros en desarrollo educativo. Entonces es una carrera nueva, es un contexto nuevo y me parece que en buena parte responde a las condiciones actuales. Es decir, me inquietaba el de dónde agarrabas la identidad, porque justo lo que se plantea actualmente es esa identidad móvil que tenemos, ¿no? De cruzar espacios laborales, esa idea de cerrada de profesión, pues se cuestiona ampliamente y de hecho nuestras carreras dan cuenta de ello, ¿no? O sea, puedes entrar en N número de espacios de intervención, no es uno, no es puro esa manera, pues, ¿no? Y es como la apuesta curricular, yo dejé virtual. Perdón, me extendí. Patti dice, le surge la duda si el proceso de construcción de la identidad de la profesión puede también aplicar para roles o actuaciones en un ámbito específico, porque tal vez estas identidades con atributos, rasgos o principios conforman la cultura de la organización. Sí, de hecho no, ya lo comentaba, no, la cuestión de formar la identidad en el espacio virtual y la formación de la identidad no es exclusiva del alumno y de los atributos que el alumno va a aprender o va a interiorizar, sino tiene que ver con todo el entorno, con toda la organización, con todo lo que se instituye, lo instituido, también lo que institucionalmente se pretende. Entonces, todos los elementos todos los espacios de organización están presentes. Algo que también comentaba tiene que ver con esta parte de que la identidad tiene un elemento relacional es una construcción que se da en la relación, y la relación no solamente es relación yo maestro, yo con el otro, sino yo con el entorno, yo con el contexto, yo con los sujetos que están en mi espacio, por ejemplo, laboral. Y algo que comentaba sobre cómo, por ejemplo, un sociólogo da clase en una carrera que a lo mejor no es afín a la propia de la formación. Yo no es que si son abogados a todos, o si soy estudiando abogado, entonces todos tienen que ser abogados, no. Yo creo que esta parte multidisciplinar tiene que dar esa visión integral al sujeto. Pero si yo docente me caso con mi disciplina y entonces a mí lo que se me hace como más crítico es, por ejemplo, yo soy docente, pero mi formación es la docencia. Yo estudié la normal, por ejemplo, y no es que, no satanizo esa parte, pero sí decir, bueno, yo estudié la normal, o soy normalista, soy profesor, y luego quiero enseñar a mis estudiantes de desarrollo educativo que deben de tener una visión mucho más amplia, y los mando, y siempre he puesto siempre pongo en el banquillo este asunto. Si yo mando a los estudiantes a una primaria, porque yo soy maestro de normal y entonces yo estoy dando clase en la licenciatura y soy normalista y digo, no, es que ve a hacer prácticas a una primaria. Entonces yo estoy induciendo al alumno a que entonces también tenga esas percepciones, esas concepciones y ese imaginario de que también va a ser docente de primaria. Y entonces el problema es cómo hacer que estos profesores modifiquen esta visión y modifiquen estas expectativas y modifiquen y amplíen estos ámbitos y conozcan más espacios del entorno, porque bueno, a veces
a veces se cree que lo que el profesor piensa es la realidad y la verdad única. Y la realidad es que estamos formando estudiantes que tengan una visión más multidisciplinar. Tenemos otra pregunta de Rafael. ¿Cómo descartar problemas de comunicación, falta de costumbre de opinar, de interactuar de manera crítica en el diagnóstico de las etapas de construcción de identidad? ¿Se puede decir que la capacidad de comunicación se relaciona con la capacidad de construcción de personalidad en las distintas etapas? Y no hablabas de personalidad tú, ¿no, Edith? No, fíjate que a lo mejor habla específicamente en el foro, en las etapas de Heine, que luego se me olvidan los nombres, la verdad son nombres, no se me olvidan, aquí los tengo, de Weiman, de Jarabela y demás. Y yo, bueno, desde mi punto de vista, yo nada más analicé esta parte, pero a mí me parece que si es que se está hablando Rafa de este punto, me parece que se puede aprovechar de otras maneras, pensar en cómo podríamos hacer para que los estudiantes, por ejemplo, lleguen hasta la etapa 4, a crear, a generar una perspectiva simbólico-social de la identidad a partir de una construcción colectiva de conceptos y de significados y demás. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que los estudiantes se expresen, opinen, construyan, se relacionen con los otros? Y yo creo que esto que me comenta, pues a mí me da también como pauta para decir, bueno, voy a hacer un análisis de esta información y ver cómo se puede hacer una propuesta para que no queden los estudiantes en la etapa 1, ¿no? Donde solamente dicen yo opino, pero no yo construyo. No sé si tenga que ver con esto. Perdón, esa es mi duda. O sea, ¿están en la etapa 1 o no saben expresarse y por lo tanto parece que están en la etapa 1? Sí, pues a partir de los resultados que yo obtuve es así. Yo creo que se puede triangular esta información a lo mejor con un grupo focal que me ayude pues a recuperar más elementos para poder darle un sentido diferente a la investigación, o por lo menos tener como una línea de investigación en relación a estos elementos que Rafa propone o que Rafa plantea, que me parece interesante poder hacer este estudio, Claro. No lo pienso así. Pero no era el objetivo de la investigación, digamos, es otra entrada. Pati, Sí, se puede sí se recuperar. puede, pero es otra investigación. Pati dice, maestra Edith, esa posibilidad de expandir las posibilidades de actuación de los profesionales me parece una opción en aquellos programas educativos que están aferrados a un solo espacio de desempeño laboral, específicamente a nuestros egresados de desarrollo. La maestra Rosa Galindo, ¿cómo influye la identidad de la universidad como espacio de identificación? Bueno, me preguntan cosas bien difíciles, pero bueno. Tú escogiste un tema muy difícil. Es que sí, la verdad es que es un tema muy complejo. ¿Cómo hacer que yo no pienso en la universidad, porque yo como universitaria, yo me siento universitario, yo me siento león negro y así todo este rollo. ¿Cómo hacer que los estudiantes virtuales, más que un sentido de pertenencia institucional, para mí sería como más bien crear un sentido de pertenencia a una profesión que no es clara, que no ha sido muy clara que no es clara en el proceso de formación? Puede ser que en procesos muy específicos sí, no puede ser, en procesos muy específicos sí, pero en esta trayectoria de formación algo sucede, o hay situaciones que suceden que no permiten o no ayudan al estudiante a sentirse parte de ese grupo de pertenencia o de ese grupo de social. Y luego, algo que también me gustaría como tener mucho más claro, y para esto se requiere un estudio mucho más exhaustivo y más de tipo transversal y longitudinal, como para poder identificar, si es longitudinal, ya se me fue el rollo, poder identificar como o poder tener esos identificadores de pertenencia o identificadores de la formación. Y entonces, desde que inician hasta que terminan la licenciatura, y luego ya que terminan, cuáles son estos espacios laborales y qué es lo que hacen, como para poder delinear y entonces tener como más argumentos. Ahí
ahí yo les quedo de ver esas respuestas, porque, bueno, en el caso de la maestra Rosy, porque no tengo todos esos elementos. Bueno, a reserva de que salga otro comentario, cuando empezaste tu exposición, digamos que bueno, ya salió otra pregunta, voy a acabar. En este diálogo, digamos que para comprender identidad y retomando la pregunta de Rafael, la personalidad es un término muy asociado a la psicología, al individuo, al sujeto. El término de identidad tiene un corte mucho más social, mucho más cultural. Entonces son dos maneras de entender al sujeto. Y entonces cuando hablas de identidad, y yo decía, ¿por dónde se va a ir? ¿Por la psicología, por la sociología, por dónde? Me surgió como esta tensión que existe necesaria entre el sujeto y su discurso sobre sí mismo social, y los imaginarios y la parte estructural que da cabida a ese sujeto. Entonces, sé que te centraste mucho en el proceso comunicativo y como en esta construcción más, digamos, más discursiva de la identidad, pero pensando en estas estructuras en donde la identidad toma forma, es decir, yo soy un profesor, pero estoy situada en México con estas condiciones, soy profesor universitario, soy investigador, o sea, me sitúo en un contexto, en una estructura social. En este sentido, ¿existe algún referente que tú hayas como puesto en relación o derivado de los resultados de investigación que nos dé cuenta de por eso te preguntaba sobre el contenido de la identidad de estos licenciados, porque necesariamente están dialogando con estructuras sociales en los que entran, en los que caben, en los que se insertan como profesional? Sí, de hecho, yo comentaba al inicio que primero al hacer esta indagación sobre todos estos elementos de la identidad, la cuestión precisamente de la identidad, yo la veo desde una perspectiva más social, ¿sí? De cómo se construye a partir de la relación con los otros, ¿sí? Y y de los otros en un contexto, ¿sí? En estos escenarios que van formando al sujeto, y que no se desprende de la personalidad del sujeto, ¿sí? Es algo también que no es algo separado, no se separa del comportamiento y de la actuación del sujeto y de la forma de pensar del sujeto. Y les comentaba que muchos de los estudios que se observan, o de los estudios que se observan, o muchos, están más centrados en el perfil del profesor, ¿sí? Del profesor de básica, del profesor de educación media, de educación, y más en España, estos estudios son más de españoles, y algunos de Estados Unidos, pero también Burke, por ejemplo, habla de este asunto de la identidad personal y de la identidad social. Es así como de lo más nuevo Burke y Bolívar, que ellos hablan de estos elementos de la identidad, o elementos identitarios o constitutivos identitarios, y en esos constitutivos identitarios yo no identifico, bueno, sí se identificaron. De hecho estaba aquí revisando el trabajo, que de veras se los voy a compartir, te lo voy a compartir, Blanca, para que lo conozcas más a profundidad, y ya igual a lo mejor entre mis locuras, porque bueno, al final uno se vuelve loco cuando empieza a escribir. Hubo elementos muy específicos de la identidad en estos, y que yo los agrupé en estos 3 elementos configuradores de la identidad, que era la construcción del sentido del yo, la negociación identitaria en la cultura académica y profesional. Y por ejemplo, algunos elementos, por ejemplo, en el yo, tiene que ver con esta comprensión de sí mismo, en estos rasgos diferenciadores de yo sujeto. Por ejemplo, les decía que en las narrativas planteaban mucho, yo estoy posicionada como madre, como trabajadora, y les decía que en estos discursos, nada más que no se podrían hacer generalizaciones, porque cada sujeto
cada sujeto es un caso. Cada sujeto es un caso con sus propias condiciones, relaciones y demás. Entonces, sí hay elementos, por ejemplo, todos estos artefactos culturales virtuales, desde cómo se usa la tecnología, cuáles son los espacios sincrónicos, cómo se da la comunicación sincrónica. Todos estos son artefactos culturales virtuales que están presentes dentro, por ejemplo, de los espacios de negociación en la virtualidad y que van marcando como estas condiciones que tú señalas, ¿no? Esto va marcando ciertas diferenciaciones. Entonces, estos artefactos culturales virtuales también podrían identificarse en las diferentes carreras que tiene el SUB. Por ejemplo, quien trabaja mercadotecnia digital tendrá sus propios artefactos culturales virtuales. Quien trabaja gestión cultural también los tiene. Quien está en la licenciatura, en la LAO también los tiene. Y entonces hay elementos discursivos que están presentes y hay elementos teóricos que van marcando ciertas pautas de procesos, de procedimientos y actuaciones y demás. Entonces, sí existen. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los actos de relación? ¿Cuáles serían estas indicadores de relacionalidad que hay dentro de la virtualidad en la licenciatura en desarrollo educativo, en la licenciatura, por ejemplo, en mercadotecnia digital, en la licenciatura en organizaciones? ¿Cómo se establecen estas relaciones y cómo se van dando cómo se va estableciendo no nada más la relación sujetos, sino también sujetos y objetos, sujetos e instrucción, sujetos y demás? Entonces, sí existe. Por ejemplo, planteo el discurso ideológico como una de las características que tiene. Por ejemplo, les decía que todos los alumnos tenían vidas muy trágicas. Entonces decías, a ver, ¿qué es lo que desde esta posición de que son mujeres, desde que de sus historias de vida, si tienen la oportunidad de revisar el libro del encuentro de hace 2 años, ahí aparecen estas narrativas y te das cuenta de cómo han sobrevivido en esos entornos conflictivos y cómo ven la licenciatura en esta parte de poderse apropiar de algo externo, ¿sí? Cuando ven, por ejemplo, están en la pantalla, viven en una población con carencias y dices, es que yo estudio en la virtualidad y entonces ya significa que yo ya no pertenezco a estas 4 paredes de mi casa, sino que pertenezco a un espacio mucho más amplio y eso les da un sentido para algunos. Sí, yo creo que eso no tendría que ver ni con la identidad profesional ni con la identidad del alma mater, tendría que ver con la identidad del estudiante en línea. Y que es muy interesante, pues, cómo tejen esta relación entre una vida con dificultades y el ser estudiante en línea, ¿no? Y sí. Otra pregunta de Rafael, ¿no estamos tratando de mantener casillas que ya no existen o que las nuevas generaciones están tratando de romper? Se habla de flexibilidad curricular, movilidad, pero se quiere preservar la profesión. Pues yo creo que pues no sabría dar respuesta a Rafa, la verdad. Yo diría, bueno, la naturaleza del ser, digo, porque al final la naturaleza del sujeto dice es que uno quiere sentirse parte de. Y entonces ser así como un profesional de todo para todos, no sé si eso da la estabilidad y más cuando estás en la formación. Ya cuando no es lo mismo, a lo mejor ya a mi edad, decir voy a meter una licenciatura y yo digo, bueno, yo ya tengo como espacios sólidos donde yo ya puedo navegar, ¿no? Pero, por ejemplo, los chavos que tienen 18, 19, 20 años, donde apenas también están construyendo un proyecto de vida, a mí me parece que no es solamente, no es de encasillar y decir, pues tenemos que formar una profesión con estas características, ¿no? Sino más bien, ¿cómo podemos nosotros favorecer o contribuir a que el estudiante tenga una visión mucho más compleja, ¿no? De la realidad? Bueno, eso me lleva a una dicotomía bastante interesante, Edith, entre identidad y pertenencia. Me parece que no son sinónimos y necesariamente anclados. O sea, te puedes sentir perteneciente a algo y no necesariamente tener una identidad como ese grupo, ¿no? Así es. Bueno, si no tienen más comentarios o preguntas, le damos las gracias a Edith
por habernos compartido todo este dolor de cabeza que fue analizar los datos y acercarse a un objeto complejo y que seguramente le vas a sacar, más allá de tu tesis y de tu título, le vas a sacar bastantes análisis y posibilidades de aplicación o de comprensión de los estudiantes en línea, que vamos a esperar con ansias que salgan estos diferentes análisis más situados a la educación y que nos puedan ayudar a comprender en su justa medida cómo están concibiéndose y situándose nuestros estudiantes, que será muy interesante, y cómo como profesores también apoyamos o no para esta manera de situarse como profesionista, ¿no? Pues muchísimas gracias, Edith.